A 37 pies sobre el suelo, y Derek nunca se había sentido tan solo. Su hija de 8 meses, Rosie, estaba gritando. Ese llanto crudo y desesperado que hace que los desconocidos se queden mirando y las madres aparten la vista. El sudor le goteaba por la sien. Le temblaban las manos. Todos los pasajeros de las filas 12 a 18 lo miraban con ira, cuchicheaban y lo juzgaban. Un hombre con traje de negocios murmuró algo sobre controlar a su hija. Una azafata se acercó con esa sonrisa forzada que significaba problemas. Derek cerró los ojos, acercó a Rosie, a él, y le susurró las únicas palabras que sabía. Lo siento, cariño. Papá lo está intentando. Entonces apareció ella. Una mujer de la fila de enfrente se levantó sin decir nada. No pidió permiso. Simplemente extendió la mano. Levantó a Rosie de sus temblorosos brazos e hizo algo que ningún extraño debería hacer jamás. La cabina se quedó en silencio. El corazón de Derek se detuvo, y lo que sucedió a continuación lo atormentaría durante 8 meses, hasta que finalmente entendió por qué lo había hecho. El vuelo nocturno de Chicago a Seattle se suponía que iba a ser sencillo. Derek lo había planeado todo al minuto, el horario de las comidas, la bolsa de pañales preparada con precisión militar, la aplicación de ruido blanco descargada en su teléfono. Había leído todos los artículos, visto todos los videos y pedido consejo a todos los padres solteros de su grupo de apoyo. 8 meses de crianza en solitario le habían enseñado que la preparación era lo único que se interponía entre él y el desastre total. Pero Rosie tenía otros planes. Empezó a ponerse inquieta en algún lugar sobre Nebraska. Para cuando cruzaron el espacio aéreo de Wyoming, la inquietud se había convertido en un llanto desconsolado. Derek probó con el biberón. Ella lo rechazó. Probó con el chupete. Ella lo escupió. Probó a mecerla, a balancearla, a tararear todas las nanas que recordaba de su propia infancia. Nada funcionaba. El llanto solo se hacía más fuerte, más urgente, como si Rosie intentara decirle algo que él no podía entender. Derek sintió el familiar peso de la vergüenza presionándole el pecho. Sabía lo que pensaban los demás pasajeros. Lo veía en la forma en que la mujer que tenía delante no dejaba de suspirar dramáticamente, en la forma en que la pareja de ancianos al otro lado del pasillo intercambiaba miradas cómplices. Pensaban lo que todo el mundo pensaba siempre que lo veían solo con Rosie, que lo estaba haciendo mal, que no sabía lo que hacía, que un bebé necesitaba a su madre y él solo era un pobre sustituto que lo intentaba lo mejor posible. No estaban del todo equivocados. Hace 8 meses, Derek no tenía ni idea de cómo cambiar un pañal. Hace 8 meses. No sabía distinguir entre un llanto de hambre y un llanto de cansancio. Hace 8 meses, su esposa Madison debería haber estado allí haciendo todas esas cosas que parecen tan naturales para las madres. Pero Madison solo había tenido a Rosie en brazos una vez, durante 37 segundos, en la sala de partos, antes de que comenzara la hemorragia. Antes de que el médico dejara de sonreír, antes de que todo el mundo de Derek se derrumbara con una sola frase devastadora. Hicimos todo lo que pudimos. Ahora estaba allí, solo en un avión, con un bebé que gritaba y sin saber qué hacer a continuación. La azafata se acercaba por el pasillo, con esa sonrisa ensayada en el rostro como una advertencia. Derek se preparó para la reprimenda, la sugerencia apenas velada de que tal vez debería considerar llevar a Rosie a la parte trasera del avión, lejos de los clientes que habían pagado por el vuelo y no habían firmado para esto. Fue entonces cuando la mujer se levantó. Estaba sentada en la fila de enfrente, en el asiento de la ventana, y Derek no se había fijado en ella hasta ese momento. Tenía el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada y los ojos cansados que sugerían que llevaba días sin dormir. Había una niña pequeña acurrucada a su lado, de unos 4 años, profundamente dormida contra la ventana con un conejo de peluche apretado contra el pecho. La mujer no miró a Derek, no le preguntó si necesitaba ayuda. Simplemente se levantó, cruzó el estrecho pasillo y extendió los brazos. «Dámela», dijo. No era una pregunta. El primer instinto de Derek fue negarse. Los desconocidos no cogían los bebés de otras personas. El mundo no funcionaba así.
Pero algo en su voz, una autoridad tranquila que parecía provenir de un lugar más profundo que la cortesía, le hizo dudar. Y en ese momento de vacilación, la mujer se agachó y levantó a Rosie de sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. La cabina se quedó en silencio. Incluso el hombre del traje dejó de murmurar irritado. Todos observaron cómo esta desconocida acunaba a la hija de Derrick contra su pecho y comenzaba a tararear en voz baja y suave. Una melodía que sonaba como una mezcla entre una nana y una plegaria. Se balanceaba suavemente de un lado a otro, con los ojos cerrados y los labios moviéndose como si estuviera manteniendo una conversación con Rosie que nadie más podía oír. Y entonces, de forma increíble, Rosie dejó de llorar. No gradualmente, ni a trompicones, sino de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, soltó un último sollozo estremecido, luego acurrucó la cara en el cuello de la mujer y se quedó quieta. Derek observó atónito e incrédulo cómo los diminutos dedos de su hija se enredaban en un mechón de pelo oscuro, agarrándose a él como si hubiera encontrado algo que había estado buscando todo el tiempo. La mujer abrió los ojos y miró a Derek. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego ella dijo en voz muy baja, solo quería que la abrazara alguien que no tuviera miedo. Derek no supo qué responder. No estaba seguro de que hubiera nada que decir, así que se quedó allí sentado, observando a esa desconocida mesera, su hija, hasta que se durmiera. Y se preguntó cómo era posible que ella supiera lo que Rosie necesitaba cuando él, su propio padre, había estado fallando durante las últimas 3 horas. La azafata se había detenido en medio del pasillo, con su discurso ensayado muriendo en sus labios. Parpadeó varias veces y luego se retiró hacia la cocina, como si hubiera presenciado algo demasiado íntimo como para interrumpirlo. Los demás pasajeros volvieron lentamente a sus libros, teléfonos y películas a bordo, y la tensión se disipó de la cabina como el aire de un globo. «Soy Cassidy», dijo la mujer, acomodándose en el asiento vacío junto a Derek. Rosie ya estaba dormida, con su respiración lenta y uniforme contra la clavícula de Cassidy. Y antes de que preguntes, no, no soy una especie de susurradora de bebés. Solo recuerdo lo que se siente. ¿Qué se siente?, preguntó Derek. Los ojos de Cassidy se desviaron hacia la ventana, donde la oscuridad exterior comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer. Estar tan cansada que no puedes ver con claridad. Sentir que todo el mundo te observa fracasar. Preguntarte si alguna vez descubrirás cómo hacerlo. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Pasé el primer año de vida de mi hija convencida de que era la peor madre del mundo. Resultó que solo era la única que lo intentaba. Derek miró a la niña que seguía durmiendo en el asiento de la ventana al otro lado del pasillo. Tenía el pelo oscuro de Cassidy, pero su rostro era más suave, más redondeado, con esa expresión de paz que solo los niños pueden tener cuando duermen. ¿Su padre?, preguntó, y enseguida se arrepintió. Lo siento, no es asunto mío. No pasa nada, dijo Cassidy, aunque algo en su mandíbula se tensó. Se marchó cuando Hazel tenía 6 meses. Dijo que no estaba preparado para ser padre. Es curioso cómo se dan cuenta de eso cuando se supone que lo difícil empieza a ser más fácil. Ella soltó una pequeña risa sin humor. Mi madre fue la única que me ayudó. Se mudó a mi casa, cuidó de Hazel mientras yo trabajaba, me ayudó a mantener la compostura cuando yo estaba destrozada. La voz de Cassidy se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra y apartó la mirada. Murió la semana pasada. Un infarto. Sin previo aviso, sin despedirse, simplemente se fue. Este vuelo es nuestro regreso a casa después del funeral. Derek sintió algo en su pecho, un reconocimiento que iba más allá de la simpatía. Conocía ese tipo de pérdida. Vivía con ella todos los días. Lo siento, dijo, y lo dijo de una manera que no había dicho nada en mucho tiempo. Mi esposa murió al dar a luz a Rosie. Nunca llegó a tenerla en sus brazos. En realidad no, solo una vez durante unos segundos, y luego no pudo terminar la frase. Nunca había sido capaz de terminar esa frase. Cassidy se volvió para mirarlo y por primera vez, Derrick vio todo el peso del agotamiento en sus ojos. No solo el cansancio de un largo vuelo o una noche sin dormir,
sino algo más profundo. El tipo de agotamiento que proviene de llevar el dolor solo durante tanto tiempo que se olvida lo que se siente al dejarlo atrás. Así que los dos estamos haciendo esto solos, dijo ella. No era una pregunta. Sí, dijo Derek. Supongo que sí. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, viendo cómo se aclaraba el cielo fuera de la ventana. Rosie seguía durmiendo. Su pequeño cuerpo subía y bajaba con cada respiración, completamente ajena a las dos personas destrozadas que la sostenían. Al otro lado del pasillo, Hazel se movió en su sueño, murmurando algo sobre mariposas antes de volver a sumergirse en sus sueños. «Habló de ti», dijo Cassidy de repente. Derek frunció el ceño. «¿Quién?» «Rosie. Bueno, obviamente no habló, pero cuando la sostenía, no dejaba de mirarte. Incluso cuando lloraba, te miraba como para asegurarse de que seguías allí». Cassidy movió ligeramente a Rosie y la bebé soltó un suspiro de satisfacción. «No llora porque estés haciendo algo mal, Derek. Llora porque sabe lo mucho que te esfuerzas. Los bebés pueden sentir eso. Ya sabes, el miedo, el amor, todo». Derek sintió algo caliente e inesperado ardiendo detrás de sus ojos. Parpadeó rápidamente y se volvió hacia la ventana para que Cassidy no lo viera. «Mi esposa», dijo con voz ronca, «me dijo algo justo antes. Justo al final. Sheoah, me dijo, encuentra a alguien que la quiera como tú me quieres a mí». Pensé que se refería a Rosie, a encontrar a alguien que me ayudara a criarla. Pero ahora se detuvo, incapaz de continuar. «¿Ahora qué piensas?», preguntó Cassidy con delicadeza. Derek negó con la cabeza. «No lo sé. Ya no sé lo que pienso». La voz del piloto crepitó por el intercomunicador. «Se va a ir a anunciando que iban a iniciar el descenso hacia Seattle. Las luces de la cabina se encendieron y los pasajeros comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias y preparándose para el aterrizaje. Al otro lado del pasillo, Hazel abrió los ojos y se sentó con la rapidez que solo los niños poseen. «Mamá», llamó, con la voz aún pastosa por el sueño. Entonces vio a Derek y a Rosie y abrió mucho los ojos. «Mamá, hay un bebé». Cassidy sonrió, la primera sonrisa auténtica que Derek le había visto. «Lo sé, cariño. Esta es Rosie y este es su papá, Derek». Hazel estudió a Derek con la seriedad propia de una niña de 4 años que está haciendo una evaluación importante. «¿Por qué está triste?», preguntó. «No está triste, cariño. Solo está cansado, como nosotros». Hazel lo pensó un momento y luego asintió con la cabeza, como si tuviera mucho sentido. «Mi abuela se fue al cielo», le anunció a Derek. «Mamá dice que nos está mirando desde las nubes. ¿Crees que puede ver el avión?» Derek sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Creo que puede verlo todo», respondió. «Creo que probablemente está muy orgullosa de ti y de tu mamá». Hazel sonrió, aparentemente satisfecha con esta respuesta. Luego señaló a Rosie, que comenzaba a moverse en los brazos de Cassidy. «¿El bebé va a llorar otra vez?» «No lo creo», dijo Cassidy mirando a Derek. «Creo que encontró lo que necesitaba». El avión aterrizó con un suave bache y la cabina estalló en el caos habitual del desembarque. La gente se levantó antes de que se apagara la señal de los cinturones de seguridad, sacó las maletas de los compartimentos superiores y se empujó para hacerse sitio en el pasillo. Derek extendió los brazos hacia Rosie y Cassidy se la entregó con cuidado, rozándose los dedos al pasarla. «Gracias», dijo Derek. Las palabras le parecieron insuficientes para lo que acababa de pasar, pero no sabía qué más decir. «No sé cómo hacerlo. Quiero decir, no tenías por qué hacerlo». «Lo sé», dijo Cassidy. Ya estaba recogiendo las cosas de Hazel, metiendo el conejo en una pequeña mochila, moviéndose con los eficientes movimientos de una madre que había hecho esto 1000 veces. «Pero querías hacerlo, y a veces eso es suficiente», dijo Hazel, tirando de la manga de Derek. «¿Vienes a nuestra casa?», preguntó. «Tengo juguetes. Puedo enseñarle mis juguetes al bebé». Derek miró a Cassidy, esperando que ella redirigiera con delicadeza la invitación de su hija. En cambio, ella se detuvo, con la mano en el respaldo del asiento de delante, y lo miró a los ojos. «No estoy preparada»,
dijo en voz baja. Para lo que sea esto, lo que pueda ser, acabo de enterrar a mi madre y apenas puedo mantener la compostura. Y no sé si podré. Lo entiendo, dijo Derek rápidamente. No me lo esperaba, pero Cassidy continuó como si él no hubiera hablado. Trabajo en una cafetería, Rosewood Café, en Maple Street. Hazel y yo estamos allí casi todas las mañanas. Si alguna vez, si alguna vez quieres... Se cayó, luego metió la mano en su bolso y sacó un recibo, garabateando una dirección en el reverso. Sin presión, sin expectativas, solo si quieres. Derek tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Rosewood Café, repitió. Maple Street. Mamá hace el mejor chocolate caliente, añadió Hazel, servicial, con malvaviscos extra. La fila finalmente se movió y los pasajeros se dirigieron hacia la salida. Cassidy levantó a Hazel y se adentró en el pasillo, luego se volvió por última vez. Es preciosa, Derek. Rosie, es realmente preciosa. La voz de Cassidy se quebró ligeramente. Y tiene suerte de tenerte, aunque ahora no lo parezca. Luego se fue, desapareciendo entre la multitud de pasajeros. La cara somnolienta de Hazel se asomaba por encima de su hombro hasta que doblaron la esquina y desaparecieron de su vista. Derek se quedó allí parado durante un largo momento, con Rosie, cálida y firme en sus brazos, y el trozo de papel quemándole el bolsillo. El hombre del traje de negocios lo empujó con un gruñido impaciente, pero Derek apenas se dio cuenta. Estaba pensando en Madison, en sus últimas palabras, en cómo Rosie había dejado de llorar en el momento en que una desconocida la había cogido en brazos. Estaba pensando en el dolor y el agotamiento, y en el peso imposible de hacerlo todo solo. Y estaba pensando en una niña pequeña que quería enseñarle sus juguetes a Rosie, y en una mujer con ojos cansados que recordaba lo que se sentía. Los meses que siguieron fueron a la vez interminables e increíblemente rápidos. Derek volvió al trabajo, a la rutina de llevar a la niña a la guardería, darle de comer por la noche y llevarla al parque los fines de semana, donde otros padres le sonreían con esa mezcla particular de lástima y admiración reservada a los padres solteros. Mejoró en las cosas prácticas, la temperatura de los biberones, los horarios de sueño, el arte de hacer la compra con un bebé atado al pecho. Pero la soledad no desapareció. Si acaso, se hizo más profunda. Cuando Rosie dormía y el apartamento estaba demasiado tranquilo, Derek se encontraba mirando la foto de Madison en la repisa de la chimenea, preguntándose qué pensaría ella del padre en el que se estaba convirtiendo. Guardaba el recibo en su cartera. A veces lo sacaba a altas horas de la noche y trazaba las letras escritas a mano con el pulgar. Rosewood Café, Maple Street. Algunas mañanas ponía a Rosie en su sillita y conducía hacia esa parte de la ciudad, diciéndose a sí mismo que solo estaba explorando, conociendo el barrio. Aparcaba frente a una pequeña cafetería con un toldo verde y macetas en las ventanas, y observaba a las familias ir y venir, a las parejas compartir pasteles, a las madres reunirse para tomar café mientras sus hijos jugaban. Nunca entró. Pasaron 8 meses. Rosie aprendió a gatear, luego a levantarse, agarrándose a los muebles, y después a dar sus primeros pasos tambaleantes por el salón hasta los brazos de Derek, que la esperaba. Aprendió a decir papá, no y más. Su vocabulario se ampliaba con cada semana que pasaba. Se le estaba convirtiendo en una persona real, con preferencias y opiniones, y una risa que sonaba como campanas. Y Derek la quería con tanta intensidad que a veces le dolía respirar. Pero había noches en las que ella lloraba inconsolablemente, y nada de lo que Derek hacía podía calmarla. En esas noches, la abrazaba, la mecía, y le susurraba las mismas palabras que le había susurrado en el avión. Lo siento, cariño. Papá lo está intentando. Y a veces, en las horas más oscuras, pensaba en un desconocido que había abrazado a su hija durante 20 minutos y había hecho lo que él no había podido hacer en 20 horas. Pensaba en aquella noche más de lo que quería admitir. Pensaba en los ojos cansados de Cassid, en las preguntas serias de Hazel y en cómo la cabina se había quedado en silencio cuando Rosie dejó de llorar.
Pensaba en lo que había dicho Cassidy. Ella solo quería que la abrazara alguien que no tuviera miedo, y se preguntaba si tenía razón. Pensaba en ella cada vez que se cruzaba con una madre y una hija en el supermercado. Cada vez que veía a una mujer con el pelo oscuro y una coleta desordenada. Cada vez que Rosie buscaba a alguien que no era él. La mañana del primer cumpleaños de Rosie, Derek se despertó antes del amanecer. Se quedó en la cama durante mucho tiempo, escuchando a Rosie balbucear en su cuna a través del monitor para bebés, y tomó una decisión. Se levantó, se duchó, vistió a Rosie con su mejor conjunto, un vestido amarillo con margaritas que le había enviado la madre de Madison, y condujo hasta Maple Street, al otro lado de la ciudad. La cafetería era exactamente como la recordaba de todas aquellas veces que la había observado desde el otro lado de la calle. Toldo verde, jardineras, una pequeña pizarra en la entrada anunciando el plato del día. A través de la ventana podía ver mesas y sillas desparejadas, obras de arte locales en las paredes, ese tipo de calidez acogedora que te hacía querer quedarte durante horas. Y allí, detrás de la barra, estaba Cassidy. Ahora llevaba el pelo más largo, recogido en una trenza suelta, y llevaba un delantal salpicado de flores. Se reía de algo que había dicho el anciano de la caja registradora, con el rostro transformado por la sonrisa, y Derek sintió que su corazón hacía algo extraño y desconocido en su pecho. Casi se dio la vuelta. Casi volvió al coche y se fue a casa, convenciéndose de que era una idea estúpida, que 8 meses era demasiado tiempo, que ella no lo recordaría, que estaba siendo ridículo. Pero entonces Rosie hizo un ruido. No era un llanto, ni una risa, solo un pequeño ruido curioso. Y Derek miró a su hija. ¿Qué te parece?, le preguntó. ¿Entramos? Rosie le miró parpadeando con los ojos de Madison y dijo muy claramente, «Más». Derek se rió, una risa auténtica como no había oído en meses. «De acuerdo», dijo. «De acuerdo, Rosie. Más será». Empujó la puerta. Una pequeña campana sonó sobre su cabeza y el aroma del café y el pan recién hecho lo envolvió. La cafetería estaba medio llena con la gente de la mañana, personas con ordenadores portátiles, parejas compartiendo el desayuno, una mujer mayor leyendo el periódico en un rincón. Nadie levantó la vista cuando Derek entró, excepto una persona. En la esquina más alejada, en una pequeña mesa junto a la ventana, estaba sentada una niña con el pelo oscuro y rizado. Estaba inclinada sobre un trozo de papel, coloreando con atención con un lápiz de cera, con la lengua fuera por la concentración. Junto a ella había una silla vacía con un conejo de peluche apoyado en el respaldo. Derek la reconoció inmediatamente. Ahora era más grande, más mayor, pero tenía la misma expresión seria, la misma forma cuidadosa de sostener el lápiz de colores. Hazel, como si sintiera su mirada, levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces soltó un grito que hizo que todas las cabezas del café se giraran. «Mamá, mamá, es el hombre del avión». El hombre del avión con la pequeña Rosie. Cassidy casi deja caer la cafetera que sostenía. Se dio la vuelta y recorrió con la mirada la cafetería hasta que encontró a Derek de pie junto a la puerta. Rosie estaba en sus brazos y parecía no saber si correr o quedarse. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Rosie se retorció en los brazos de Derek, señaló a Cassidy con un dedito regordete y emitió un sonido que Derek nunca le había oído hacer antes. «Mamá», dijo, «mamá». Derek sintió que se le helaba la sangre en las venas. «Rosie, no, eso no es». Pero Cassidy ya se había puesto en marcha. Dejó la cafetera, rodeó la barra y se dirigió hacia ellos con lágrimas corriéndole por las mejillas. Hazel había saltado de su silla y también corría, olvidándose de su dibujo y abandonando a su conejo. «¿Has venido?», dijo Cassidy, deteniéndose a pocos metros de distancia. Su voz temblaba. «Pensé que no iba a hacerlo», admitió Derek. «Estuve a punto de no hacerlo unas 100 veces. Estuve a punto de no hacerlo». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Derek miró a Rosie, que seguía intentando alcanzar a Cassidy, seguía haciendo ese sonido. «Mamá», como si fuera lo más natural del mundo.
Porque no ha dejado de hablar de ti, dijo. Quiero decir, no hablando, obviamente, pero cada noche, antes de dormirse, hace ese sonido, ese zumbido, y me llevó semanas darme cuenta de dónde lo había oído antes. Hizo una pausa, con la garganta apretada. Era la canción que le cantaste en el avión, ella lo recordaba. Cassidy se llevó la mano a la boca. Era la nana de mi madre, susurró. Me la cantaba cuando era pequeña. Ni siquiera me había dado cuenta. Lo recordaba, repitió Derek, y yo también. Hazel ya había llegado hasta ellos, saltando sobre sus puntas de pie con una emoción que apenas podía contener. ¿La pequeña Rosie va a jugar ahora con mis juguetes? Le dije que podía. ¿Te acuerdas, mamá? Se lo dije en el avión. Cassidy se rió, un sonido húmedo y maravilloso, y se agachó hasta la altura de su hija. Me acuerdo, cariño. ¿Por qué no le enseñas el rincón donde guardamos los lápices de colores? A Rosie le puede gustar dibujar. La cara de Hazel se iluminó como en la mañana de Navidad. Miró a Derek con esperanza. ¿Puedo cogerle la mano, por favor? Tendré mucho cuidado. Derek puso a Rosie de pie. Ahora se mantenía firme. Llevaba 2 meses caminando, aunque todavía prefería agarrarse a algo. El borde de una mesa, el pantalón de alguien, un dedo. Miró a Hazel con los ojos muy abiertos y curiosos. Hola, Rosie, dijo Hazel solemnemente, extendiendo su pequeña mano. Soy Hazel. Vamos a ser mejores amigas. Rosie estudió la mano que le ofrecían durante un momento. Luego extendió la suya y agarró los dedos de Hazel, y las dos se dirigieron tambaleándose hacia la mesa de la esquina. Hazel parloteaba sobre todas las cosas importantes que Rosie necesitaba saber sobre los lápices de colores, cómo colorear y la mejor manera de dibujar una mariposa. Derek y Cassidy se quedaron allí mirándolas, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Te ha llamado mamá, dijo Cassidy en voz baja. Lo sé, lo siento. Ella no lo entiende realmente. No te disculpes. La voz de Cassidy era firme, pero había algo detrás de ella. Algo frágil, esperanzador y aterrador a la vez. Mi madre solía decir que los niños saben cosas, cosas que los adultos tienen demasiado miedo de ver. Se volvió para mirar a Derek. ¿De verdad? Míralo. Y él vio que ella estaba llorando de nuevo, pero también sonriendo. Quizás ve algo que aún no estamos preparados para admitir. Derek sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Cassidy respiró hondo. Estoy diciendo que durante 8 meses he estado pensando en un hombre en un avión. Un hombre que estaba claramente aterrorizado, agotado y desbordado, pero que también sostenía a su hija como si fuera lo más preciado del universo. Digo que he estado pensando en cómo me miró cuando le canté para que se durmiera, como si hubiera hecho algo milagroso, cuando en realidad solo recordé lo que se siente cuando se necesita ayuda y sé es demasiado orgulloso para pedirla. Se acercó más, lo suficiente para que Derek pudiera oler el café, la harina y algo que podría haber sido vainilla. Lo que digo es que Hazel pregunta por ti todos los días. Dibuja al hombre del avión y a la pequeña Rosie. Los cuelga en la pared de su dormitorio. Y cada vez que los veo, me pregunto qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Si te hubiera dado mi número en lugar de solo una dirección. Si hubiera confiado en que lo que sentía en ese avión no era solo dolor y agotamiento, sino algo real. Cassidy, aún no he terminado. Ahora lloraba con más fuerza, pero su voz era firme. Lo que digo es que mi madre murió sin saber si encontraría a alguien. Ella solía decirme que los hombres buenos son los que se quedan, no los que hacen promesas, no los que dicen las cosas correctas, sino los que se quedan. Incluso cuando es difícil, incluso cuando tienen miedo, incluso cuando no saben lo que están haciendo, decía, lo sabría cuando lo encontrara, porque sería el que ya estaba haciendo las cosas difíciles solo. Levantó la mano y tocó la cara de Derek, con la palma cálida contra su mejilla. Te quedaste, dijo. Durante 8 meses has estado haciendo esto solo y te quedaste por tu hija, por Madison, por ti mismo. Y ahora estás aquí y mi hija le está enseñando a tu hija a dibujar mariposas y no sé qué pasará después. Pero sé lo que Derek logró. ¿Qué sabes tú? Sé que cuando cruzaste esa puerta, finalmente entendí lo que mi madre quería decir con los hombres buenos,
con quedarse. Sonrió entre lágrimas. Sé que ya no quiero hacer esto sola, y no creo que tú tampoco. Derek sintió que algo se rompía dentro de él. No era una herida, sino un muro. Un muro que había construido hacía 8 meses en una habitación de hospital, ladrillo a ladrillo. Cada vez que alguien le decía que lo estaba haciendo muy bien. Cada vez que alguien decía que Madison estaría orgullosa. Cada vez que alguien lo miraba con lástima y lo llamaba valiente. Había construido ese muro para protegerse, para contener el dolor, para asegurarse de que nadie pudiera volver a herirlo como lo había hecho la pérdida de Madison. Pero allí, en esa pequeña cafetería de Maple Street, con esa mujer que había sostenido a su hija en un avión y le había cantado una nana, y que de alguna manera recordaba cómo se sentía eso, el muro ya no parecía tan importante. No sé cómo hacer esto, dijo. Su voz se quebró en la última palabra. No sé cómo ser, no sé si puedo. Yo tampoco, dijo Cassidy, pero quizá podamos averiguarlo juntos. Un día a la vez, una taza de café a la vez. Miró hacia la esquina, donde Hazel y Rosie estaban ahora cubiertas de crayones, riéndose de algo que solo ellas entendían. Un dibujo de mariposa tras otro. Derek siguió su mirada y observó a su hija reír con alegría pura y sin complicaciones. Rosie levantó la vista y se dio cuenta de que él la estaba mirando y agitó el brazo con torpeza, casi tirándole el crayón de la mano a Hazel. «Papá», gritó. «Papá, mira». «Lo veo, cariño», respondió Derek. «Lo veo». El anciano detrás del mostrador, el dueño de la cafetería, como Derek descubriría más tarde. Un hombre llamado George, que conocía a la madre de Casey desde hacía 40 años, carraspeó ruidosamente. Cass, dijo, ¿me vas a presentar a tu joven acompañante? ¿O tengo que seguir fingiendo que no estoy viendo todo esto como si fuera mi telenovela favorita? Cassidy se rió y se secó los ojos con el dorso de la mano. George, este es Derek. Derek, este es George. Te va a dar un café y una magdalena gratis porque es un romántico y ha estado esperando este momento desde que le conté lo del avión. George resopló. Le voy a dar café gratis porque cualquiera que te haga sonreír así se merece al menos eso. Miró a Derek con ojos que habían visto muchos años y muchas historias. ¿Arándanos o pepitas de chocolate? Pepitas de chocolate, dijo Derek automáticamente. Buena respuesta. Cass, tómate tu descanso. Yo me encargo de la caja. Cassidy llevó a Derek a una pequeña mesa cerca de la ventana, frente a donde Hazel y Rosie seguían creando su obra maestra. La luz del sol matutino se filtraba a través del cristal, atrapando las motas de polvo que flotaban en el aire y haciendo que todo pareciera más suave y dorado de lo que debía ser. Aquí es donde solía sentarse mi madre, dijo Cassidy, pasando la mano por la madera desgastada de la mesa. Cada mañana durante 20 años se sentaba aquí con su té y su crucigrama. George le reserva la mesa. Incluso ahora, viejas costumbres, dice. Derek miró la silla vacía frente a él y de repente lo entendió. Esta mesa no era solo una mesa, era un santuario, un recuerdo, una promesa. Era un lugar donde el amor había vivido y seguía viviendo incluso después de que la persona se hubiera ido. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. Ruth, Ruth Ellen Foster. Cassidy sonrió al oír el nombre, y no había tristeza en ella, solo amor, solo gratitud, solo la tranquila paz de alguien que había aprendido a llevar el dolor sin dejarse aplastar por él. Le habrías caído bien. Te habría dicho, tienes unos ojos sinceros. De verdad, los más sinceros que he visto nunca. George apareció con 2 cafés y 2 enormes magdalena con trocitos de chocolate. Los dejó sobre la mesa sin decir nada y luego se retiró al mostrador con un guiño cómplice a Cassidy. Bueno, dijo Cassidy, rodeando la taza con las manos. ¿Y ahora qué pasa? Derek la miró al otro lado de la mesa. Esta mujer que había entrado en su vida durante 20 minutos en un avión y de alguna manera lo había cambiado todo. Miró a las niñas en la esquina, ya inseparables después de 10 minutos, con la cabeza inclinada juntas sobre un trozo de papel compartido.
Miró la silla vacía donde solía sentarse Ruth Ellen Foster y pensó en Madison. Y pensó en cómo el dolor y el amor a veces eran lo mismo, solo que con ropas diferentes. Ahora, dijo lentamente, creo que me gustaría saber más sobre Ruth. Y quizá a usted le gustaría saber más sobre Madison. Y quizá, si le parece bien, me gustaría volver mañana, y al día siguiente, y al otro, hasta que esas niñas de allí se cansen tanto la una de la otra que se peleen por los lápices de colores en lugar de compartirlos. Cassidy se rió. Ese sonido húmedo y maravilloso otra vez. Eso podría llevar un tiempo. Hazel es bastante terca. Menos mal que no voy a ir a ningún sitio. Fuera de la ventana, el sol seguía saliendo. Dentro de la cafetería, dos personas destrozadas se sentaron una frente a otra y comenzaron a contarse sus historias lentamente, con cuidado. En un rincón, un niño de 4 años y otro de 1 creaban un dibujo que más tarde se enmarcaría y colgaría en la pared de una casa que aún no existía. Una casa con una puerta verde y un patio trasero con columpios, y una cocina que siempre olía a café y pan recién hecho. Pero eso sería más tarde. Por ahora, solo existía esto: 2 tazas de café, 2 magdalenas con trocitos de chocolate y el sonido de las risas de los niños. En ese momento, solo estaba la mano de Cassie cruzando la mesa y la mano de Derrick encontrándose con ella a mitad de camino. Sus dedos se entrelazaron como si siempre hubieran estado destinados a encajar. En ese momento, solo había un padre soltero y una madre soltera, ambos cansados, ambos asustados, ambos con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ya no tuvieran que hacer esto solos. Y en la esquina, Rosie levantó la vista de su dibujo, vio a su padre cogido de la mano de la mujer del avión y sonrió. Era una sonrisa que se parecía exactamente a la de Madison. Esa sonrisa que Derek había temido perder, pero ahora se daba cuenta de que no la había perdido en absoluto. Solo había estado esperando el momento adecuado para volver a verla. Papá, dijo Rosie señalando su dibujo. Mira, familia. Derek miró el papel, un caótico lío de colores que podrían haber sido 4 figuras de palitos si se entrecerraban los ojos lo suficiente. Miró a Hazel, que asentía con orgullo ante su trabajo colaborativo. Miró a Cassidy, que volvía a llorar, pero también sonreía. Sí, Rosie, dijo, con la voz cargada de algo que parecía esperanza. Familia. George observaba desde detrás del mostrador, limpiando el mismo lugar que llevaba limpiando los últimos 10 minutos. Pensó en Ruth Ellen Foster, en cómo solía sentarse en esa mesa cada mañana y decirle que algún día su Cassidy encontraría a su media naranja. Te has tomado tu tiempo, ¿verdad? Murmuró al techo, a las nubes, a donde quiera que Ruth estuviera mirando. Pero supongo que siempre has tenido un don para lo dramático. En algún lugar muy por encima, en un avión que cruzaba el mismo cielo que Derek y Cassidy habían cruzado 8 meses atrás, un bebé comenzó a llorar. La madre miró a su alrededor con aire de disculpa, preparándose ya para las miradas críticas. Pero la mujer del asiento contiguo solo sonrió y extendió los brazos. ¿Me permites?, preguntó. Y el ciclo continuó. Extraños que se convierten en ayudantes, ayudantes que se convierten en amigos, amigos que se convierten en familia. Un bebé llorando tras otro, un acto de bondad inesperada tras otro, un momento de valentía tras otro. Porque a veces lo impensable no es algo terrible. A veces lo impensable es simplemente esto: un desconocido que ve tu lucha y decide ayudarte. Una mano que se extiende al otro lado del pasillo. Una nana que recuerdas de tu infancia. Un trozo de papel con una dirección garabateada en el reverso. A veces, lo impensable es amor. Llega cuando menos lo esperas, de la forma que menos esperas, de la persona que nunca habrías pensado buscar. Y a veces solo hace falta un bebé que no deja de llorar y una madre soltera que hace lo impensable.